pero empezó a hablar sobre un viejito que me estaba acompañando, que es de la cultura maya, con un collar de jade, que no me quería hacer daño ni nada. Y mientras ella platicaba, Pájaro de la Luz, para muchas personas el alush al día de hoy ha sido caricaturizado. Lo ponen como una figurita que anda ya haciendo travesuras, un diablillo o algo, o un ser demoníaco. Pero en realidad, para la cultura maya específicamente, es un guardián. Yule racita, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de su podcast Cuentos Paranormales. El día de hoy tenemos un gran invitado lleno de conocimiento y de sabiduría. Yo he estado consumiendo bastante de su contenido y él es Luis Domenzain. Luis, por favor, danos tus redes sociales y a lo que te dedicas y de qué trata tu contenido, porque va a haber personas que las cuales pues no te van a conocer, pero pues preséntate bien ante la comunidad. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí con usted, poder platicar unos momentos. Mi nombre es Luis Domenzain. Mi canal trata sobre leyendas de Yucatán. Inició como un proyecto muy bonito, platicando y enseñando sobre las leyendas y la cultura maya, pero ha sido haciendo un poquito más grande y hablando ya sobre leyendas y temas paranormales, porque todo nos ha llevado a este tema de lo paranormal. Yo me dedico al tema de la ingeniería civil, soy ingeniero civil, pero en mi tiempo libre me encanta el tema de visitar grutas, cenotes, pueblos y conocer, sobre todo escuchar y compartir las leyendas de Yucatán. Ok, Luis, entonces tú eres ingeniero civil, pero pues te apasiona lo que es este tipo de, pues, de exploración y temas paranormales, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, claro. De hecho, trabajando en un pueblo que se llama Jomún, aquí en Yucatán, donde hay muchos cenotes, fue donde empecé a reencontrarme con mi pasado maya, y empecé a tener varias experiencias que yo no podía explicar, pero que las leyendas le daban alguna explicación de alguna manera, y eso pues fue abriendo mi mente a varios conceptos, y al mismo tiempo me fue llevando el tema paranormal. A mí me da miedo el tema paranormal, es un tema que casi no ocupo, pero cuando es necesario, pues nos metemos al tema paranormal, porque he visto lo que puede provocar muchas veces el desconocer y querer meterse a temas paranormales. Sí, de hecho, el otro día te vi en un en vivo, de hecho, estabas participando con Tomás Zavala y con Rey. Yo estaba viendo el en vivo. Y ocurrió algo bien raro, ¿no? Porque había una persona a la cual te estaba, diciendo: "Oye, hay una persona así, yo percibo esto", una persona que podríamos decirlo, era alguien que percibía lo que nosotros no podemos percibir. Y estuvo yo estaba viendo el en vivo y ella estuvo diciendo muchas cosas sobre una persona a la cual tú habías conocido, y precisamente detrás de la ventana de la cortina esa donde tú estás ahorita, había una luz. Yo precisamente llegué cuando estaba la luz ahí, o sea, a mí me dio entre risa y pues asombro, porque vi que tú sales bien valiente a ver qué es lo que estaba, porque parecía como si alguien estuviera alumbrando detrás de la ventana, y cuando tú sales no hay nadie. Y hasta incluso lo que hace es abrir las ventanas para, pues, para ver si era alguien que les estaba jugando una broma. A mí se me hizo muy curioso, te digo, estaba yo, entre risa y, pues, asombrado, porque, Rey y Tomás tenían una risita, pero de nerviosismo, porque eso rara vez les ha pasado haciendo en vivos, les pasó con el documentalista también. Este, pero bueno, cuéntanos un poquito sobre esta esta joven que te decía, las experiencias que supuestamente tú tenías y que ella percibía, porque sí estuviste comentando un poquito, ¿no? Sí, sí. Fíjate que no la conozco, y para mí sí fue aterrador en ese momento. Mi risa era de miedo. Justo cuando estoy platicándole a Tomás sobre mi experiencia en una cueva y las luces, cómo parpadeaban cuando yo entré a una cueva,
y que hay que tener mucho cuidado porque cuando esto empieza a pasar es porque hay energías que está absorbiendo la luz, la energía de la luz de la lámpara. Yo le estaba platicando eso y atrás de mí por aquí, perdón, por aquí, empiezan a pasar una luz, ¿no? Yo no me di cuenta de la luz hasta que ellos me dijeron y me pasaron el screen. La verdad es que no quiero darle más vueltas, no sé qué fue. Mucha gente ha hablado de orbes. Para mí pueden ser orbes, pueden ser muchísimas cosas. Atrás de la ventana no tengo calle, es patio, es muro. De hecho, cuando acabó el en vivo, seguí con Tomás enlazado y salí y le mostré qué es lo que hay detrás de la ventana, que es un muro, una mata, un árbol y pues, no hay nada. Y me asomé al vecino, que yo le platicaba a Tomás que el vecino que vivió ahí era mi abuelito, que ya falleció. Ahorita la casa está desocupada, no vive nadie porque es de un tío. Entonces yo le platicaba esto a Tomás y sí me sacó de onda porque realmente no sé qué explicación darle, pero como te digo, tampoco me quiero meter más allá a buscarle tres pies al gato. A lo mejor es algo bueno, algo malo, no lo sé. Ahí lo quiero dejar. Pero sobre la dama que nos estuvo platicando en ese en vivo, nos empezó a mandar mensajes muy extraños. Yo no la conozco, no sé si Tomás la conocía, si es fan del canal de Tomás, pero empezó a hablar sobre un viejito que me estaba acompañando, que es de la cultura maya, con un collar de jade, que no me quería hacer daño ni nada. Y mientras ella platicaba, pasa lo de la luz. Y además a mí me explotó la cabeza porque todo lo que ella platicó, y yo tenía evidencia que en algún momento de mi vida, años atrás, yo había tenido contacto con un ser, con una persona anciana, perdón, aunque suene un poco feo, anciana, por medio de un cenote, donde en medio de una ceremonia, un ritual maya, en un cenote, se da la imagen de un anciano, rebotado la luz a las piedras. Tomás presentó la imagen. Y eso me voló la cabeza porque yo no se lo había platicado a nadie y eso ya tiene como 4 años, 5 años que sucedió y no es algo que yo ande platicando porque solo lo platiqué una vez en mi canal y me tildaron de loco, que fumé no sé qué. Hace 4 años que lo presenté en mi canal, en mi página de Facebook y todo el mundo lo tomó a mal, ¿no? Y dije, pues no lo voy a volver a tocar. Y mira, sin querer, esta última vez vuelve a salir el tema del ancianito en el cenote, que la verdad para mí fue, fíjate que como extraordinario, pero al mismo tiempo sí me da temor, porque sí creo que hay personas que tienen una sensibilidad mayor a la que nosotros tenemos, y esto hace que tengan una visión distinta a lo que nosotros vemos. De verdad que sí me dejó con el ojo cuadrado esa noche. Sí, yo también, yo estaba, pues, te digo, estaba entre risa y ya cuando vi los mensajes de esta persona que estaba comentando, dije: "Algo sí debe de tener ella, o algo sí puede poder sí percibe algo, pues, que nosotros no percibimos". Oye, Luis, bueno, eh, Mérida, Yucatán es un estado el cual tiene muchas historias, muchas leyendas, es muy rico culturalmente también, tanto en gastronomía, tradiciones, todo esto, pues, hay muchas historias de Yucatán, las cuales, pues, parece que son hasta fantásticas, ¿no? Por decir, los aluches, o sea, todo este tipo de criaturas o de seres, por así decirlo, que que van como rayando más en la fantasía, en lo que no existe. Mas, sin embargo, por decir, los aluches, que es lo que o los guays, ¿no? Son, criaturas, por así decirlo, que existen y tú, pues, yo creo que lo puedes comprobar porque hay muchas leyendas, que o historias que envuelven a estos seres, ¿no? ¿Cómo es por decir, para empezar, los aluches, qué son? O sea, para ti, ¿qué son los aluches? Claro, hablo desde el punto de vista personal porque pues hay muchos estudios antropológicos, hay mucha gente que se dedica a estudiar este tema de manera cultural y más allá sobre la cultura maya. Lo que yo he investigado, he recopilado en muchos municipios de Yucatán con mucha gente, he escuchado pláticas, investigaciones, me queda muy claro que los aluches son, son seres
que los mayas le tenían mucho respeto y en base a ello era el agradecimiento. Hay muchas teorías, yo no desecho ninguna teoría, para mí todas son verdaderas, todas son parte de la vida y se han ido adaptando. Una de las teorías dice que los aluches, estos seres que ya vivían aquí en Yucatán, seres de baja estatura, como pequeños, de tamaño de un niño pequeño, los describen, con la cara como de viejito muchas veces y además medios jorobados a veces, con ropa típica o a veces sin ropa, solo con taparrabo. Tiene mucha coincidencia con todos estos seres en todo el mundo, los guijes en Cuba, los chaneques en México y en otras partes del mundo, duendes, algunos trolls, pero no trolls de los gigantes, de los trolls de los pequeños, gnomos. Entonces coinciden mucho en que son seres pequeños con algo de magia, por así decirlo. En el caso específico de los aluches, dicen algunas teorías que ya vivían en la parte peninsular cuando llegan los mayas, y los mayas son quienes se tienen que adaptar a la vida de estos seres. La otra teoría dice que los mayas eran quienes tenían el poder y por medio de ceremonias prestar un soplo de vida de la madre naturaleza, o sea, viento, aire, y poder tomarlo en una figura pequeña, no mayor a 20 centímetros, que no necesariamente tiene que tener forma humanoide o antropomórfica. Puede tener una figura, hasta una piedra común que tú veas, y solo con que tenga tallado o labrado algo especial la piedra, ya se vuelve símbolo de que es una luz para la persona que va a ser su dueño. Entonces, en base a estas dos teorías de que ya existían y los mayas llegaron, y de que los mayas fueron quienes crearon parte de los aluches, es que los mayas, hay una ceremonia que dicen se sigue haciendo hasta hoy en algunos lados, donde se espera a la luna llena o a la luna, y bajo la luz de la luna se va a un lugar secreto donde solo el dueño y el sacerdote maya, quien es el que toma eh, gran prioridad para la creación de la luz, el Ixmen Ojmen, así se llama el sacerdote maya. Entonces, él lleva a cabo esa ceremonia ritual secreto para pedirle a la madre naturaleza que le preste soplo de vida, que es como si fuera cristianamente su alma. Pero ya estamos combinando muchas cosas. Para los mayas no había alma, era el soplo de vida, el ik. Le prestan entonces este soplo de vida y está ahí. No es que la figura se pueda levantar y andar, sino que este soplo de vida es el que salía de la figura una vez terminada la ceremonia y era un guardián. Para muchas personas, el alush al día de hoy ha sido caricaturizado. Lo ponen como una figurita que anda ya haciendo travesuras, un diablillo o algo, ser demoníaco. Pero en realidad, para la cultura maya específicamente, es un guardián. El alush tenía un trabajo específico, cuidar y guardar lo que se le encomiende. Por eso el dueño era quien únicamente sabía dónde iba a estar guardado la luz, junto con el sacerdote o el chamán, y ahí a veces dice que con un poco de líquido vital se le ponía y bajo la luz de la luna y la ceremonia es que se lograba tener a este alush. Pues bueno, ya que se le encomendaba la luz para guardar la milpa, para guardar una casa, un terreno, hasta algo preciado por el dueño, entonces ya entraba, se activaba, como dicen, ya quedaba activado. ¿Y qué pasaba? El alush cumplía con su labor 100%. Ahora bien, no sé si has escuchado qué han hecho los aluches o qué hacían los aluches para cuidar lo que les encomendaban. No, a ver, explícame. Pues bueno, si le encomendaban a la luz cuidar, por ejemplo, un sembrado de maíz o algo, el alush estaba vivo, estaba pendiente todo el día y toda la noche. Si tú entrabas a este lugar y no tenías permiso, entrabas porque te confundiste de camino, porque no sabes dónde estás, o entrabas a robar la cosecha, pues primeramente se iba a empezar a mover como un aire alrededor tuyo, como que las plantas se movían, podías escuchar a veces que susurren hasta tu nombre por el viento, y era la primera advertencia para que tú te salieras de ahí. Pero si aún así no hacías caso y seguías andando perdido, ya sea buscando algo para llevártelo, entonces te iban a empezar a tirar piedras. La gente antigua describe que las piedras eran pequeñas piedras blancas que lanzaban. Y entonces tú recibías la pedrada a lo mejor de tu cabeza, tu cuerpo, tu pie,
pero estaban buscando y no veías quién te lanzaba esa piedra. Veías que salía del monte, pero no veías quién te la lanzaba. Y si aún así seguías ahí insistiendo, ya sea no salirte o para robarte algo, entonces pasaba lo peor. A la luz le tenían conferido por medio de la madre naturaleza el poder de dañar a los humanos o a los que se porten mal, hasta a los animales. Entonces te podían hacer enfermarte o hasta que te pierdas en los montes o quitarte la vida. Por eso entonces lo último que hacía la luz era aparecerse. Dicen los antiguos, es tu suerte si ves una luz. En la luz, cuando se aparece, que alguien lo ve, es muy malo. Puedes cargar el aire y eso significa enfermarte. Y si no te curan, si no te hacen una sanación por medio de algún sacerdote maya o chamán, puedes perder la vida. Y han habido casos documentados de gente que ha perdido la vida por tomar cosas que no son de ellos en cenotes o en grutas. Por eso es muy importante cuando uno vaya a un cenote, una gruta o a los mismos montes de Yucatán, siempre pedir permiso, agradecer que vas a poder entrar y vas a poder salir con bien y sobre todo dejar claro que no vas a entrar a destruir o a robar de las cosas, vas a entrar a disfrutar del cenote, vas a entrar para aprender de la cultura maya y así mismo vas a salir del lugar para que ellos sepan que tú eres una persona que no va a entrar a hacer algo malo. Okey, entonces ellos son básicamente protectores o guardianes, ¿no? Dependiendo, pues, la persona, en este caso, si alguien los activó para, por decir, cuidar su casa, sus cosechas, sus sembradíos, ¿no? Fíjate, es muy curioso eso de que son guardianes, porque hasta donde tengo entendido, se les dan ofrendas a ellos también, ¿no? Para que ellos puedan cumplir con su función. Este, yo no sabía esto de que es muy malo si los llegas a ver. Yo pensé que era como, pues, algo que podía ocurrir, pero que no había ninguna repercusión si llegabas a ver alguno. No sabía esto, se me hace algo sorprendente. Y ciertamente que mencionaste algo, ¿no? Sobre esto de agarrar un aire, ¿no? El mal aire que le llaman. Esto sucede mucho también cuando ves algo que no debes de ver, algo sobrenatural. Este, Agarran un mal aire, por decir, ahí la creencia, ahí en mi pueblo, ¿no? En Veracruz, de que, por decir, tú ves a la Llorona y le das la espalda, como que te da el mal aire, y ya hay mucha gente que ciertamente, como lo dices, llega a enfermar, incluso hasta fallecer por esto, ¿no? Porque hay personas que llegan a su casa ya hirviendo en fiebre, y de ahí al hospital y 2 3 días y fallecen desafortunadamente. Y es, pues, algo que se dice que ocurre, ¿no? En algún momento, bueno, tú la vez pasada me habías contado una historia, ¿te gustaría compartir alguna experiencia que tú hayas tenido con estos seres o que tú crees que tuvo que ver con estos seres? Sí, mira, son varias experiencias que tuve, tanto estando con personas cercanas en el momento que les pasa, estando a mí también con el tema personal, en alguna exploración o en alguna cenote o gruta. Fíjate, aquí cerca de donde tienes tu casa hay una comisaría de Mérida que se llama Zipacho. Y de pronto recibo la llamada de un amigo. Me dice, oye, necesito que me ayudes, necesito que me muestres algo. Yo me quedé, "Güey, ¿qué onda? ¿Qué te pasa?". Es que donde trabajo hay un conocido que encontró un cenote en su casa. Aquí en Yucatán, pues dependiendo de la zona, pues es algo normal, por así decirlo, toparse con cenotes o con ríos subterráneos en los terrenos o en las casas. Entonces, él se topó con uno, hizo la boca, la entrada a ese cenote y él bajaba a bañarse. Obviamente no había hecho ningún tipo de agradecimiento ritual o algo, pero él bajaba de buen corazón a bañarse, no destruía, estaba tratando de mantener el lugar limpio y bien. Entonces le pregunté, ¿para qué quieres que vaya? Es que vio una luz. Estamos hablando de gente que no es creyente, porque cuando conocí al Señor me di cuenta que no es creyente, pero sin embargo él vio algo que no puede explicar.
y me pide el favor de ir. Yo aclaro, yo no soy un sacerdote maya ni nada, simplemente conozco y me apasiona mucho el tema de las leyendas, el tema de los aluches, y por eso un amigo me contactó y fui para apoyarlo. Hablando de que un aluche te puede aparecer y es malo, también se te puede aparecer para el hecho de prevenirte, para el hecho de que quiere jugar contigo. Sobre todo pasa mucho con los niños, cuando quieren jugar con niños se parecen, eh, y también para prevenirte de algún tema si aparecen. ¿Cuándo es malo que se te aparece? Cuando tú estás en un lugar que nadie te invitó y estás de manera equivocada, o entraste a hacer algo malo, a robar, y se te aparece, es porque vas a tener consecuencias muy malas. Pero si estás en un lugar y no te haciendo nada malo y se te aparece algo así, pues puede ser para prevenirte. Y entonces este joven señor baja al cenote y se estaba bañando con normalidad. No era la primera vez que bajaba y se bañaba, y de pronto siente que algo, esa sensación de que algo te está mirando, y empieza a voltear para todos lados y no encuentra. Pero cuando gira completamente a espaldas de él, sí ve, a palabras de él, una figura pequeña, como de 50 centímetros, este, con la cara media deforme, y lo curioso es que dice él que la cara la tenía cubierta de vello, completamente todo el cuerpo y la cara cubierta de vello, y que cuando él se le quedó mirando y se asustó, que él empezó a sonreír. Entonces, esta experiencia traumática para él sale rápido de la cueva de cenote y empieza a estar en shock. Ya cuando se tranquiliza y cuenta lo que pasó, es que empiezan a buscar una explicación, y la gente del pueblo le dice que es una luz y que probablemente están buscando algún tipo de ofrenda. Es cuando me hablan a mí y yo voy. Te digo, yo no soy ningún investigador ni nada de esto. A mí me apasiona la cultura y mi amigo sabe que me apasiona la cultura. Y fui para dar un punto de vista. Llegando al lugar, antes de descender al cenote, se siente la presencia, una energía fuerte, porque los cenotes son lugares donde hay mucha energía. Eran considerados portales para el inframundo, para la cultura maya, o sea, lugares muy sagrados. Al momento de descender, me percato que hay piedras que no es que sean labradas, pero tienen formaciones especiales, como si quisieran mostrarte algo. Dentro de la cultura maya hay algo que se llama leer las piedras. También hay leer el fuego. En la cultura maya era mucho de observar y sacar conclusiones y de aprendizaje. Entonces podían leer las piedras. Yo bajo, empiezo a ver las piedras, formaciones, y me doy cuenta que hay algo ahí. Puede sonar hasta loco, divertido, pero para la gente que realmente cree en estas situaciones, se va a dar cuenta que estoy diciendo algo real. Las piedras te van a mostrar algo. Y al momento de bajar, veo que hay una formación como una estructura, como una cunita, como algo medio ovaladito, como para recibir ofrendas. Y ahí me doy cuenta que pudo haber sido utilizado para muchas cosas, hasta para recibir ofrendas. Y yo llegué con una vasija y miel. Descendí, me mostró el Señor dónde había visto a este ser. Por ahí estaba la piedra labrada, con la forma así media curviada, y ahí asenté la vasija y puse la miel y empecé a platicar con lo que estaba ahí, una luz. Pero no es que yo esté hablando con él como estoy hablando contigo. Es un tema de pensamiento y conexión con la madre naturaleza. ¿Sí? Es esa sensibilidad, es esa conexión que perdemos por estar inmersos en la ciudad, inmersos en la tecnología, en el trabajo, en las redes sociales, y nos desconectamos del sol, de la luna, de las estrellas, del aire, de escuchar a los animales. Y entonces empiezo a decirle que las personas de aquí son buenas, no están buscando destruir, quieren mantener. Y a raíz de esa ofrenda pequeña que se hizo, se tranquiliza el lugar, y yo le recomiendo a los dueños que tú tenías que hacer una ofrenda, una ceremonia que se llama Hetzlum, que significa calmar la tierra. La he visto en varias ocasiones, en diversos formatos, en diversas maneras de llevarla a cabo, pero siempre con el mismo fin: agradecer a la madre tierra que tenemos la oportunidad de estar en el lugar y que vamos a estar ahí de manera repetitiva,
y que todo lo que esté alrededor sea para bien de nosotros y que no nos pase nada en el lugar. Para eso sirve la ceremonia Hetzum. Y ellos se comprometieron a hacerla después y supe que posteriormente la hicieron y el Señor quedó tranquilo y no lo volvieron a asustar, porque él sí se llevó un susto, pero así de verdad, cuando te lo cuenta y te explica lo que vio, sabes en su mirada y en su voz que no te están mintiendo. Él vio algo que no puede explicar. Sí, claro, cuando cuentas una historia que, pues, que te sucedió y es verídica, y cuando te impactó mucho, tú mismo lo acabas de decir, la mirada cambia, el tono de voz cambia, hay veces que como que hasta tartamudea uno, como que se quiebra la voz, ¿no? Porque fue algo bastante fuerte. Eh, Luis, me me gustaría, si tienes conocimiento, bueno, yo sé que sí, para que nos hagas, nos expliques también un poco, ya que estamos entrando en lo que es la cultura maya y cosas, y creencias de allá de Yucatán. ¿Te gustaría o te molestaría contarnos sobre los guays? Claro que sí, no, con mucho gusto. Pero antes de pasar a lo guay, te quiero contar una historia también de luces, que esta es real para quien quiere creer. ¿Por qué te digo que es real? Porque fue una investigación que hicieron varios periódicos. Hace poquito aquí en Yucatán se perdió un niño de 2 años en un pueblo que se llama Yaxcabá, es un municipio de Yucatán. Y dentro del municipio están las comisarías, que son como que pueblos más pequeños, alejados. Yaxcabá, para que te des una idea, está como a 2 horas de distancia de Mérida, que es la capital. Te digo, nosotros como yucatecos de ciudad o como mexicanos de ciudad, crecemos tal vez escuchando las historias, las leyendas, pero no pasa de eso. Ahí se quedan. Pero cuando tú te adentras, que fue lo que me pasó a mí, a vivir en un municipio, estuve viviendo 3 años en un municipio en el monte, sin energía eléctrica, te das cuenta que la gente ama su cultura. Y entonces todo lo que pasa a su alrededor tiene una formación cultural muy arraigada. Y entonces hace algunos meses aquí en Yucatán, un niño de 2 años desaparece, se pierde por varias horas, sino que creo que fue un día que se perdió. Aquí está, 12 horas estuvo perdido. Un niño de 2 años en medio del monte estaba con sus papás se descuidan y en segundos desaparece el nené, el niño, el bebé, como decimos acá. Desaparece rumbo al monte. Imagínate, 2 años, ¿qué hace un niño? ¿Cómo sobrevive 12 horas? Un niño de 2 años en el monte es imposible. Pero él, después que pasan las 12 horas, aparece. ¿Pero qué tuvo que pasar antes? La búsqueda, los papás, los policías y además la gente del pueblo empezó a decir que los aluches se lo llevaron. Hay la creencia que los aluches tienen más cercanía con los niños porque los ven de su tamaño, los ven semejantes y quieren jugar con ellos. Y los empiezan a hablar, ven, 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 ven. Y entonces dicen los vecinos que eso sucedió con este pequeño de Yashkaba y se fue al monte y se perdió 12 horas. Tuvieron que llamar a Onishman, que es un sacerdote maya o chamán, y empezó a hacer un ritual para tratar de pedir, invocar a los guardianes de los montes, a los aluches, que por favor devolvieran al menor sin ninguna novedad. Y pasando las 12 horas, el niño sale del monte caminando. O sea, lo estuvieron buscando, ¿eh? Lo estuvieron buscando policías, vecinos, padres, familiares, y nadie lo encontró. Pasa el tema de las 12 horas y aparece solito caminando del monte hacia los padres. Increíble la historia y lo más aterrador, si quieres verlo de esta manera, es que el niño dice, explicando con sus cortas palabras, que se fue con otros niños al monte y que ellos lo devolvieron otra vez. Ahí queda el criterio de cada quien si quiere creer o no, pero es una nota que puedes buscar, está en varios diarios o periódicos, hasta digitales de nivel nacional, porque el menor de 2 años estuvo perdido 12 horas en Yaxcabá y los aluches lo devolvieron con bien del monte. La verdad es que a mí me sorprende muchísimo. Y yo le veo una similitud, no sé si escuchaste o has visto, hay una investigación más profunda que hasta un reportaje tiene en Netflix sobre
los niños en Colombia que sobrevivieron 45, 47 días en la Amazonía de Colombia. ¿No lo has visto? No, es he escuchado, pero no lo he visto. A ver, cuéntame. Está investigado, está documentado y te voy a contar cuál fue la finalidad y qué tiene que ver con esos seres guardianes, no solo con los aluches. De pronto cae la avioneta donde estaban viajando las personas, la mamá, otros adultos y cuatro hermanitos. La más grande creo que 12 años, luego un chavito creo que de 8, 6 y uno que tenía creo que 6 meses. Y durante los días que estuvieron perdidos cumplió el año. O sea, un bebé de brazos, de meses, imagínate, tremendo. Solo los cuatro sobreviven y pasan 45, 47 días, algo así, en el Amazonas de Colombia, porque por ahí cayó la avioneta. O sea, literal para un adulto sobrevivir en el Amazonas 40 días es imposible. O sea, te mata, un solo insecto te puede matar. La picadura de un insecto, serpientes, animales grandes que te pueden devorar prácticamente. Y los pequeños sobrevivieron. Sobreviven hasta que los encuentran. Los soldados, los militares colombianos estaban haciendo la búsqueda y no querían que los pobladores se metieran porque había un tema ahí de gente muy mala, ya sabes, en Colombia, en las montes, hay gente mala ahí haciendo cosas muy malas y no querían que la gente del pueblo se expusiera a toparse con estos maleantes que están trabajando ahí en los montes, pero no les permitían entrar a la búsqueda. Llega el momento donde les permiten entrar a la búsqueda a los familiares. Ya habían varios de ellos que son creyentes de todo esto, pues crecen en el monte, respetan a la naturaleza y empiezan a pedir por medio de ceremonias que los menores aparezcan, que haya señales, empiezan a hacer ofrendas para que sean aceptadas. Y justo, fíjate, justo cuando la ofrenda que ellos ofrecieron es aceptada según ellos, porque responde el viento, responden de muchas maneras, uno de ellos se encuentra una tortuga. La tortuga para todas estas culturas, hasta para la cultura maya, es especial. Representa sabiduría y representa muchas cosas que no podemos explicar. Entonces se topa con una tortuga, la levanta y la carga y pide el deseo de poder encontrar a los menores y empieza a seguir como que su instinto, como que algo lo llamaba, hasta que se topa cubiertos y guardados en unos árboles a los cuatro menores, después de más de 40 días en el Amazonas. ¿Cómo sobrevivieron? Comiendo bayas, comiendo algunas semillas, escondiéndose de los animales grandes. Y ya cuando los salvan y la abuelita, lo que crecieron con la abuelita, la más grande empieza a contar cómo es que sobrevivieron y aquí va lo que te platicaba. El aprendizaje que le dio la abuelita les contaba leyendas, les contaba sobre los monos, les contaba sobre las frutas si querías comer algo que no te hiciera mal, ve que come el mono y lo que come el mono no es dañino y lo puedes comer. Y así empezaron a aprender desde muy pequeños sobre las leyendas de Colombia y literal prácticamente lo que aprendieron de su abuelita fue lo que les salvó la vida durante más de 40 días en la Amazonía de Colombia. Una historia increíble, ¿eh? Y está documentada. Sí, voy a checarla. Yo luego sí soy de ver documentales, pero hay veces que no hay tiempo. Este Luis, a ver, Teo, cuéntanos sobre los Wise, porque hay muchas historias y hay diferentes tipos de Wise hasta donde yo tengo entendido, pero, pues, primero que nada, explícanos lo que es. Mira, es, es y no es. Lo que es el guay es lo que la gente quiera percibir. En un sentido muy sencillo. Actualmente, el guay es considerado como un brujo con el poder de transformarse en un animal. Así de sencillo, así de normal, por así decirlo. ¿Por qué normal? Porque se repite esta manera de percibir el Wai, como con los nahuales, con muchos seres, hasta con los licántropos. En todo el mundo existen estos seres humanos capaces de controlar algún animal y convertirse en el animal, ya sea que tomen la conciencia del animal y literal físicamente se vuelven el animal, o que su cuerpo humano se transforma como los licántropos en algo antropomórfico, así deforme, bestial, demoníaco. Y
Esa es la idea que se tiene hoy por hoy sobre los White, como los nahuales, que se dedican a matar gente o a veces a cuidar a algunas personas, a devorar bebés, cosas así horribles, y están muy cercanos al tema satánico, de alguna manera. Como para transformarte necesitas llegar a un punto de hacer un pacto, ¿no? Esto es algo actual sobre la creencia de los White, pero de manera más antigua, para las culturas antiguas, los Wai no era este brujo que se convierte en, era una persona que era un vínculo con los seres superiores, con los dioses de su momento, de su cultura, que tenía la capacidad de percibir lo que le querían decir los dioses y poder comunicarlo con las demás personas. Eran además sanadores de su pueblo y eran guardianes. Los Huay en su época no se convertían para hacer maldad, se convertían para defender a su pueblo de otros Huay o de otras amenazas fuertes. Por ejemplo, hablando de la conquista española, en Guatemala, que es tierra maya quiché, se hablaba de un nahual cuando llegó Pedro Alvarado y tiene una batalla ahí en Guatemala, cuando logran matar al gobernante que estaba ahí de los mayas en Guatemala, dicen los escritos de Pedro Alvarado que un ave muy grande se acercó al cuerpo de esta persona y se quedó posada sobre el cuerpo de este guerrero, invocando como que un nahual, así lo describieron en esa época. Y entonces, ese era el papel principal de los nahuales, proteger y servir a su pueblo, no convertirse y hacer cosas malas. Eso ya se empieza a cambiar con el tema de la conquista, porque los españoles lo que querían era meter ahí su religión, meter la religión y que la gente creyera en esa religión nueva que se estaba imponiendo. ¿Qué mejor manera de que agarrar lo que la cultura ya tenía y convertirlo en malo para que la nueva religión sea lo bueno? Y entonces el tema de la sanación, el tema de los chamanes, el tema de curar por medio de plantas, se consideró brujería tal cual. Y todo aquel que lo practicaba era un ser maldito que no tenía perdón de Dios. Y entonces convirtieron a los nahuales o a los huay en simples brujos. Pero pues la finalidad y el fondo de los White no era eso, aunque sí tenían la transformación de animales, según cuentan las leyendas. Sí, esto sucede de la forma en que lo explicas y de la forma en la que yo lo entendí es prácticamente, pues esto, ¿no? De la religión, de imponer el la creencia nueva, ¿no? Lo mío es bueno, lo tuyo es malo, aunque ya tuvieras años o siglos, adorando a estas entidades o creyendo en estos sacerdotes y en todas estas creencias. Entonces, tenían que satanizarlo, tenían que decir: "Esto es malo", ¿no? Porque, como tú lo mencionas, ahora se escuchan las historias o leyendas de los Wise y, pues, se dice que son malos, que se transforman para hacer el daño, para desvivir animales, para robar bebés, o sea, todo esto lo han satanizado mucho. Yo creo que sí tuvo que ver mucho la religión, pero, pero como tú dices, si tienen un origen mucho más bonito, mucho más hermoso, pues, es algo que se podría hasta hacer como un debate, ¿no? Si eres religioso, obviamente vas a decir: "No, pues esto es malo", porque vas a estar muy apegada a tu religión. ¿Tienes alguna historia o alguna historia que a ti te haya impactado? Porque estas historias de Wise son historias bastante fuertes, ¿eh? Sí, mira, hay muchísimas historias y muchos contextos. En Yucatán son 106 municipios y al cualquiera de los 106 municipios que vayas, te van a hablar de la Ixtabay, de Wise y de Aluches, que son como los que más son populares. Y cada lugar tiene su versión. Son muy similares, nada más que unos van como que variando un poco, depende de quién la cuente el momento en que lo cuente. Pero fíjate que hay uno que llamó mucho mi atención porque es una investigación que se hizo con el diario de un coronel, Vicente Almazán Guardiola, de la época de la colonia española aquí en Yucatán.
Y entonces, en un municipio alejado de Mérida, este coronel, Vicente Almazán Guardiola, empieza a escuchar relatos de la gente de que un perro muy grande entraba al cementerio y sacaba huesos. Y la gente estaba muy atemorizada. La gente lo llamaba Huaypec. Huaypec es este perro o persona que se convierte en perro o perro muy grande que entraba al cementerio y la gente estaba atemorizada, no quería salir para ningún lado. Y entonces al coronel le hacen llegar esta historia y le piden que por favor intervenga, que hiciera algo, porque el pueblo estaba muy, pero así atemorizado, no quería salir. Y él, obviamente, al no conocer sobre esto, dice que no existe y empieza a redactar en su diario todo lo que fue llevar el conocer sobre el Huaypec. Y una noche escribe que lo va a ir a buscar y se viste con su armadura, con todo lo que tenía en el momento como coronel y agarra sus armas y se lleva a 4 de sus mejores hombres. Y estando cerca del cementerio, se esconde en una casa que estaba ahí cerquita. Y están guardados, están platicando, pasando el tiempo, no pasa nada. Pasa la medianoche, un poquito más y nada, ya ganando el sueño, y empiezan a escuchar unos aullidos, algo extraño, porque los perros cuando aullan tienen cierta, su tono de aullido lo puedes reconocer, no es igual al de un lobo o algo, sino que esto era como un lamento casi casi humano gritando y ellos se asustan y en su momento de despertar empiezan a mirar por las ventanas buscando qué es lo que va a aparecer, qué está gritando ahí. Y entonces, justo rumbo al cementerio, empiezan a ver que hay un perro negro, grande, como lo describieron los vecinos. Y lo que le llamaba la atención al coronel era que los ojos le brillaban. Para que un animal le brillen los ojos, tú tienes que alumbrarle con algo y refleja la luz. Y entonces tú ves cómo brilla. Pero el de este animal, sin que hubiera un reflejo de luz, porque en la época no había alumbrado público, los ojos le brillaban. Entonces ellos se asustaron muchísimo. Y justo cuando están apuntando para tratar de dispararle, el animal los voltea a ver como si supiera que están ahí guardados. Y se les queda viendo y lanza ese desgarrador aullido otra vez como lamento y grito humano. Y ya aterrados y no busca más que guardarse y empezar a persinarse y empezar a hacer sus oraciones porque quedaron asustados con algo que nunca habían visto. Cuenta la leyenda en el diario de este coronel que este perro no entró al cementerio, solo después que los volteó a ver, aulló y se fue corriendo hacia los montes en la oscuridad. Los señores quedaron asustados, no pudieron hacer nada esa noche hasta que amaneció. Y el coronel lo describe en su diario, en sus crónicas, como un ser que no pudieron explicar qué es. Y a mí este tipo de historias, que son investigaciones, me deja con el ojo cuadrado porque te das cuenta que no es algo nuevo, que es algo que mucha gente en la antigüedad vio y que hasta el día de hoy siguen habiendo avistamientos de este tipo de seres, muchas veces como animales muy grandes o como humanos transformándose en seres. Y aquí es donde una amiga me hizo llegar una historia que ella vivió. Ella se levanta para ir a trabajar en un municipio que se llama Humán, está cerca de aquí de Mérida. Y mucha gente trabaja de Mérida en Humán y hay una empresa muy grande que les manda transporte a Mérida y los lleva a su área de trabajo. Ese día ella se despertó y dice que como cuando te despiertas y tienes un mal día, su celular empezó a fallar desde temprano. ¿Quién sabe por qué? Luego, cuando termine de trabajar, se duerme y no se da cuenta que en vez que la lleven a Mérida, el camión la llevó a un pueblito cerca de Humán. Y el camionero, el chofer no se dio cuenta que ella estaba allá. Y cuando llega al pueblito, pues le dice, pues yo ya no voy a Mérida, bájate acá y seguramente consigues un taxi o alguien que te lleve. Ella tenía el turno de tarde y salía en la noche, era como las 10 11 de la noche. Afortunadamente es un lugar muy tranquilo. Estaba en el pueblito, en el centro del pueblo, en un kiosco, y dice ella que estaba tranquila, pero su celular estaba fallando y estaba intentando hacer llamadas a su hermana y a su papá para avisarles si podían ir a buscarla o cómo ella podía buscar transporte.
no podía hacer la llamada. Su hermana en su casa, que es la que me termina contando la historia, su hermana es la que se da cuenta que ya es tarde y su hermanita no ha regresado. Si no me equivoco, el nombre era Wilma. Y dice, no ha regresado Wilma. Wendy es el nombre. No ha regresado Wendy. Le voy a marcar. Y le marca a Wendy y Wendy contesta, hola, es que mi teléfono está fallando. No sale la llamada, pero qué bueno que me hablaste. Estoy atorada aquí en este pueblito antes de Humán. Ya no hay transporte y no seas mala, dile a papá que me venga a buscar. Y le digo, está bien. Y el papá, cuando escucha la conversación, le dice, sí, ahí voy, espéranos. No tardamos 30 minutos más o menos en llegar. Estaban relativamente cerca. Y entonces Wendy, está bien, yo aquí me quedo y los espero. Pero de pronto empieza a sentir que algo la está vigilando, que alguien la está observando y voltea a ver por todos lados en el parque que estaba iluminado y no ve nada, 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 no ve nada, pero se siente como que algo no está bien esa noche. Su hermana y su papá empiezan a ir a buscarla y pasando el puente de Mérida para llegar a Oman, es monte, hay mucho monte por ahí. Y entonces, para llegar al pueblito, tienen que atravesar una carretera angosta que está casi, casi cubierta con monte, hay monte a los costados, hierbas, pero altas. Y de pronto dice la hermana que algo pasó que le llamó la atención. Como que una neblina, como una película, la neblina empieza a hacerse espesa de la nada, como que un banco de neblina empezaron a atravesar. Y hasta el papá se asustó, encienden las luces más altas del carro y siguen yendo un poco más despacio. En eso reciben la llamada y es Wendy. Por favor, apúrense porque hay algo acá y yo tengo miedo. Estoy escuchando que están diciendo mi nombre, pero no veo a nadie. Por favor, apúrense. Cuenta que Wendy, en el momento que estaba sola en el parque, que ya sentía que algo la estaba vigilando, se escuchaba la voz a través del viento. Wendy, y Wendy está buscando, pero no ve, ya estaba aterrorizada. El papá se asusta y empieza a pisarla un poco más rápido. Y en ese instante que él está conduciendo, la hermana tiene como que una sensación de que voltea a ver, y ella voltea a ver al lado del conductor. Obviamente el papá estaba concentrado manejando. La hermana voltea a ver y dice ella que fueron segundos, como 2 segundos, que ella fijó la mirada en una bestia. Ella no puede describir qué fue lo que vio. Era como entre un perro, un oso con la cara deforme, algo horripilante, algo que nunca había visto al borde de la carretera y que la estaba mirando. O sea, para la hermana fueron como minutos, pero en realidad fueron segundos porque cruzaron miradas y se quedó, yo me erizo cuando te lo cuento, se quedó viendo a esta bestia que ella no puede describir qué era. Se queda viendo al animal y el papá sigue y la hermana le agarra al papá y le dice, vámonos. Y el papá acelera más, llegan hasta el pueblito y no cruzan palabras con Wendy. Wendy ve el carro, se acerca, abre la puerta, se sube y vámonos. Nadie habló en el camino, todos estaban en shock. Cuando llegan a la casa se tranquilizan y es cuando empiezan a compartir las historias. Wendy cuenta lo que le pasó y la hermana cuenta lo que vio. Fue horrible, atemorizante. No saben qué es, pero en la zona de Humán hay muchos avistamientos de Huaypec, y esos seres enormes con forma de perro que andan asustando a la gente. Pareciera que ahí iba a terminar, pero semanas después, Wendy ya estaba tranquila, ya había olvidado todo. Estaba yendo el transporte público, perdón, en el transporte de la empresa, yendo de su casa al trabajo que la estaban llevando y algo le hace voltear. Ella estaba en el asiento de la ventana y algo le hace voltear y voltea. Y cuando se da cuenta, estaba esa bestia que la hermana había descrito en el monte, la estaba observando. Dice Wendy que quedó así. Cuando reaccionó y quiso decirle a su compañero que volteara a ver, y ella también voltea otra vez, ya no estaba. Wendy cree que fue su gestión, porque ella pues no es muy creyente de esto, pero ella dice que fue su gestión por lo que le contó su hermana. Pero ya queda, como te digo, en cada quien si cree o no cree en el avistamiento de los guay. Uf, esas historias están fuertes, te digo, por eso quería tocar un poco el tema sobre los Wise, porque sé que hay historias muy fuertes, escucho hay historias muy fuertes, y pues digo, pues, ¿quién más que Luis, que es
prácticamente un experto en, pues, en esta cultura. Hermano, la neta, tus historias están muy buenas. Por cuestión de tiempo vamos a cortarle ya hasta aquí y, pero, pues, no sin antes, pues, recuérdanos lo que son tus redes sociales para aquí, la flota que no te conoce, que vaya a checar tu contenido, porque, pues, a pesar de que es contenido más específico sobre Yucatán, es muy buen contenido y las historias están muy buenas. Y así sirve que, pues, también uno como mexicano se da, pues, un poco más de color de lo que hay en la cultura mexicana también, ¿no? Claro que sí. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, como Luis Omensain, o lo pueden buscar como Leyendas de Yucatán, Luis Omensain, así completo Luis Omensain. Allá aparece, está mi foto, allá está mi carota, no se puede perder. Y les agradecería mucho ver, como tú dices, los videos. Si les gusta, pueden compartirlos, de verdad que lo hago con mucho cariño. Vamos a empezar grabaciones de lo que va a ser la última temporada, porque yo grabo por temporadas, no grabo muy seguido. Hay 7 temporadas, si no me equivoco, ahí, más otros en vivos que hemos hecho. Voy a grabar la última temporada dentro de 2 meses más, que va a ser muy especial. Y después de eso, pues ya nos vamos a dedicar a los en vivos prácticamente. Pero les agradecería mucho visitar, ver los videos que más les guste, compartirlos y dejar ahí sus comentarios. De verdad que a mí me interesa mucho porque, como tú dices, en todo el país, en todo el mundo, he recibido mensajes de gente que tiene historias similares a las que hemos contado muchas veces y cómo coinciden en Cuba, en Monterrey, en Veracruz, en México, en Estados Unidos, hasta de algunas partes de Alaska, cómo nos cuenta que hay skinwalkers y los skinwalkers son similares a los Wai y los Wai a los nahuales y los nahuales a los hombres lobo y a los licántropos y así muchísimas historias y vas conectando todo y te das cuenta que en el mundo entero la humanidad siempre ha querido tratar de explicar lo que no entiende, lo que no conoce por medio de las leyendas y de la mitología. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, y no dudes que va a haber una segunda, parte, ya cuando, vamos a cuadrar bien y vamos a extendernos un poquito más, ya vamos a traer, ahora sí que contar historias, a lo que vamos a venir es a contar historias, ahora sí. Igual lo platicamos con mucho sensibilidad, porque no es bueno hablar de estos temas en la noche, porque abres una ventana a que estos seres te acechen. Y si tú eres una persona que dices, no pasa nada, no creo esto y lo otro, es cuando más te podrían hacer daño. Okey. Sí, digo, vamos a tratar yo siempre trato de abordar estos temas con todo el respeto y, pues, respetando las creencias de las personas. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a grabar, algo más, un poquito más intenso, por así decirlo, porque traes muy buenas historias, ¿eh? Te lo agradezco mucho, Luis. La verdad, raza, vayan a ver su contenido de Luis. Sí tiene muy buenas historias ahí, tiene unos datos bastante buenos. Pues eso fue todo y espero les haya gustado el capítulo. Nos vemos para la próxima semana y acuérdense, estamos teniendo en vivos los viernes también, para que ahí vayan a checarlos. Bueno, eso fue todo. Hasta la próxima. Bye bye.